Buenas tardes, buenas noches. Otra octava jornada más de Tiempo para Aprender, que es nuestra serie de programas dirigido desde México, desde nuestra delegación allí, de la mano de Yali Lombera, que es la compañera que está con nosotros y que me va a ayudar, o yo la voy a ayudar a ella en esta actividad. Hola Yali, ¿cómo estás? Hola Julio, hola compañeras, compañeros, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Esta es una iniciativa que hacemos desde la Asociación Iberoamericana de Bancos de Tiempo. Va a quedar grabada en YouTube, que luego, bueno, lo podremos visualizar también para todas las personas de los diferentes bancos de tiempo. Nosotros siempre decimos amigos y amigas, simpatizantes de los bancos de tiempo y cualquier persona que quiera hablar de un tema tan importante como es la soledad no deseada, ¿no? Hoy tenemos invitados que consideramos muy importantes sobre esta materia. También es verdad que nos especializamos o tenemos como país invitado a Colombia, porque la mayoría de los invitados son de allí. Nos gustaría incluso, ¿por qué no?, repetir este programa para otros países de Latinoamérica. También, ¿por qué no España? Aunque tenemos un muy buen representante para España, que ahora la presentaré y será nuestra primera interviniente. En este sentido, todos los temas de soledad no deseada están muy en consonancia con el trabajo de los bancos de tiempo. Nosotros, de hecho, formamos parte de una de estas redes que ahora presentaremos y bueno, y en nuestros bancos de tiempo realmente es lo que es una de nuestras principales preocupaciones, el luchar contra la soledad no deseada, ¿no? Y a favor de la solitud. Yo creo que de eso nos vais a hablar también hoy. Y bueno, después de las diferentes presentaciones que va a haber, una de ellas va a ser en vídeo, porque los compañeros no han podido presentarse por otras circunstancias, pues habrá una pequeña tertulia, preguntas, bueno, una conversación entre todas y todos para hablar de este tema tan importante que es la soledad no deseada. Saludo, por cierto, a nuestra vicepresidenta que está aquí con nosotros, Josefina Altés. ¿Vale? Yo soy el presidente de la asociación y Yali también es vicepresidenta de la asociación, todo hay que decirlo, ¿no? Porque tenemos delegaciones en diferentes países, por eso nuestro interés en repetirlo en Ecuador, donde tenemos delegación, nuestro interés en repetirlo en Argentina, quizás también en Portugal, ¿por qué no? Porque nos preocupamos también de los países de habla portuguesa, en fin, este es nuestro primer programa sobre este tema tan importante. Y bueno, lo que os comentaba, tenemos en primer lugar una invitada para mí muy importante porque o yo trabajo con ella dentro de lo que es la red Soledades, ella nos va a hablar qué es esta red. Yo colaboro humildemente en el ámbito de la comunicación, pero es que ella es la presidenta de una red de más de 50 organizaciones en España que trabajan contra la soledad no deseada. Entonces, ella va a ser nuestra primera invitada, va a ser nuestra primera ponente. Yo te voy a presentar, Lola. En primer lugar, gracias por tu tiempo. Sabéis que Gracias nos por tu a veces invitación. gracias a ti de nuevo, porque a veces es difícil ajustar los horarios, ¿no? Sabéis que ahora en España son las 9 de la noche, pero bueno, y en vuestros países, bueno, en Colombia creo que son las 2 de la tarde, si no me equivoco, y en México es la 1 del mediodía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, intentamos un poco conjugar. Entonces, bueno, pues presento a Lola Carbonell en su doble condición tanto de presidenta de la Fundación Alicia y Guillermo, una fundación muy importante aquí en el ámbito, en Madrid, en el ámbito de las personas mayores también y en el ámbito de la soledad no deseada y también como presidenta de la red Soledades. Lola es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Alicante. Tras 33 años de trabajo en banca, cosa que a mí simpatizo mucho porque yo también soy ex trabajador de banca, oye, y curiosamente pues a veces pasan estas sinergias curiosas, ¿no? Que nos volvemos a encontrar después de trabajar en la banca en estas cuestiones, pues en 2013 funda la Fundación Alicia y Guillermo para dar cumplimiento al mandato testamentario de doña Francisca García Rodríguez, quien había manifestado en testamento su deseo de destinar sus bienes a crear una fundación para la atención a las personas mayores. Y se lo encomendó a su amiga Lola, en este caso a Lola Carbonell, que está con nosotros. En la actualidad, Lola es ejecutiva de la Fundación Alicia y Guillermo y desde febrero del año pasado es también presidenta de la asociación Red Soledades. La Red Soledades nace en el 2020, y esto es una pequeña introducción de lo que ella nos va a contar,
como red de organizaciones, con más de 50 en todo el Estado español, que se unen para colaborar y coordinarse en la lucha contra las soledades no elegidas. Desde diciembre del 2021, esta asociación está registrada en el Registro Nacional de Asociaciones, tiene personalidad jurídica propia y no me quiero alargar mucho más porque sé que Lola nos vas a hablar también, ¿no? de la red. Y voy a hacer una pequeña reseña de la red, o sea que si te quieres tú extender más, yo esa parte la puedo obviar. No, no, no te preocupes. Y más que nada es bueno redundar en ese trabajo tan importante de lucha contra la soledad no deseada con toda la diversidad que dan más de 50 organizaciones. Además, este es el primer paso también de que no sea una organización solo de ámbito nacional, sino que incluso las compañeras y compañeros que están aquí preocupados por la soledad no deseada, como organizaciones también puedan formar parte de nuestra red. Eso también es nuestra intención y nuestro propósito, como así pertenece también la Asociación Iberoamericana de Bancos de Tiempo, ¿no? Con ese propósito iberoamericano, pues de unir sensibilidades y preocupaciones como se plasma en este programa. Y nada más, no me quiero enrollar más con la presentación porque yo creo que no nos dejamos ningún detalle respecto a la red. Y Lola, pues te paso la palabra. De nuevo, gracias. Puedes compartir la Sí, pantalla. voy a compartir la ¿Vale? pantalla. Bueno, antes de nada, pues eso, agradecerte a ti la invitación y a todos los compañeros que están hoy en la pantalla en esta disparidad de horarios que tenemos. Y gracias por estar aquí, porque eso quiere decir que la soledad es un tema muy importante, ¿no? Tanto en España como allende los mares, o sea, en todo el mundo existe esta preocupación por esta soledad, que bueno, ahora veremos que tampoco yo creo que sea una cosa nueva, pero bueno, ahora andaremos un poco por ahí. Voy a compartir la pantalla, a ver cómo sale ahora. No, esta no es, no, es esta. A ver, compartir. Sale entera, ¿verdad? Un segundito. Sí, ahora sí. Vale, vale. Bueno, pues ahí nada, simplemente pues eso, ya me ha presentado Julio muy con muchas cosas. Me has presentado Julio. Bueno, pues eso, como ha comentado Julio, desde el 2024, desde febrero del 24, soy la presidenta de la red Soledades. Es una red que agrupa a más de 54 miembros y hay tanto entidades individuales como agrupaciones de entidades. Y tenemos también con nosotros algunas empresas preocupadas por la soledad, como también nos vas a pasar luego un vídeo de una empresa que también ha detectado esto mismo, ¿no? Eh, bueno, la misión al final es poner en marcha o poner, fijarse en el dicho de la unión hace la fuerza, ¿no? Si hacemos cada uno la guerra por nuestro lado, pues seguramente obtendremos menos resultados que si la hacemos todos juntos. Entonces, pues casi en la siguiente hablamos un poco más de qué hacemos en la red Soledades, ¿no? Estas 50 y tantas entidades, pues primero estamos, bueno, un poco por ver cómo estamos organizados. Tenemos bueno, por supuesto, somos una asociación, ¿vale? Aquí al principio nacimos como una red sin personalidad jurídica, pero en el 21 se llega a la conclusión que era importante tener personalidad jurídica, sobre todo en España. Yo no sé cómo funcionáis vosotros, pero en España, por poder acceder incluso a algún tipo de financiación pública. Necesitamos en ese caso tener personalidad jurídica y nos constituimos como asociación. Lo que hacemos básicamente es visibilizar las necesidades y canalizar las peticiones, ¿no? De las personas y de las entidades que trabajan contra la soledad no deseada. Estamos muy relacionados con la Administración Central. Ahora mismo en España está cociéndose, pero ya es el tercer o cuarto cocinado, porque estamos intentando publicar una estrategia nacional contra la soledad, pero ya es como la tercera intentona, porque bueno, pues entre medias hay cambios de gobierno, hay cambios en la administración y vamos a ver si a la tercera va la vencida. Esto depende bueno, nosotros lo estamos haciendo a través del IMSERSO, que es quien se encarga en España del tema de personas mayores, porque nuestra entidad, aunque atendemos todas las soledades, si bien es verdad
que la mayoría de entidades que estamos atendemos a la soledad de las personas mayores, aunque no, aunque somos soledades, o sea, queremos atender todas las soledades, pero bueno, se ha dado la circunstancia así. Entonces, bueno, pues nos hemos ofrecido a la administración para que cuente con nosotros y con la experiencia de las entidades que conformamos la red para echar un cable en esta estrategia nacional, ¿no? Que servirá como paraguas para después ir por comunidad autónoma, por municipios, pues descendiendo esa lucha contra la soledad, porque al final la soledad se combate desde la cercanía. O sea, por mucho que el Estado haga una estrategia nacional, después tenemos que ir descendiéndola hasta yo siempre digo que hasta las entidades que estamos a pie de calle y estamos trabajando realmente con personas en soledad. Bueno, pues hacemos prevención y sensibilización. De hecho, también estamos colaborando con la Federación de Municipios y Pueblos de España para trabajar también a nivel de municipalidad, que es, yo creo que en la administración en España es la parte más cercana, ¿no? Ya está muy descendida, ya está en los municipios y es quien puede actuar con más efectividad contra la soledad. Detectar número de situaciones de soledad y derivárnoslas entre las distintas entidades para poder atenderla. Eh, pues no sé, destacar de aquí qué más. Y bueno, después, por ejemplo, siempre hacemos o llevamos ya, será este año la cuarta jornada de buenas prácticas contra soledad, ¿no? Entonces, ahí pues, hemos organizado unos pequeños premios y bueno, las distintas entidades, tanto de la red como externas, nos presentan qué cosas hacen, ¿no? Contra la soledad. Y bueno, las compartimos con mucho gusto porque, como he dicho antes, tenemos todavía mucho que aprender y es muy de agradecer que los que unos ya han puesto en marcha y ven que funciona nos lo transmitan. Y ya entrando un poco más en materia, a mí me gusta siempre intentar llegar bueno, no sé si poder llegar a un consenso, a ver si lo conseguimos de qué es la soledad. Yo, por ejemplo, pues me he basado en la primera, es irme a la definición, ¿no? De la Real Academia Española. Y tiene tres acepciones de las que partiremos. La primera acepción sería la carencia voluntaria o involuntaria de compañía, punto muy importante lo de voluntario o involuntario, lugar desierto o tierra no habitada, y pesar y melancolía que sienten por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o de algo. Estas serían las definiciones de la Real Academia. Aquí ya hemos visto que ya hay una diferencia, ¿no? Entre soledad elegida o no elegida. La soledad no elegida sería la soledad no deseada. La soledad no deseada es la falta de conexión emocional, o sea, no realmente quiere significar que la persona esté sola, ¿no? Que esté aislada, eso es otra cosa que ahora veremos. La soledad realmente es una vivencia emocional subjetiva. Muchas veces nos encontramos solos, incluso entre un grupo grande de gente, que quizás sea una soledad todavía más dolorosa. Entonces, por lo tanto, nos tiene que quedar claro que es una emoción y que tiene que ver con las expectativas personales. Después, este es un término que he incorporado hace muy poco y es el término solitud. En España es un término en desuso. No sé si vosotros lo utilizáis en vuestros países, pero me ha parecido muy importante porque frente a lo que es el inglés, ¿no? El mundo anglosajón, que ellos sí que tienen dos acepciones diferentes, que sería solitud o lonelines, ¿no? Son cosas distintas. Bueno, en español, como digo aquí, la traducción de ambos términos sería soledad. Y en cambio yo creo que es mucho más acertado el que sean diferentes, ¿no? La soledad es una vivencia, como hemos dicho, de sentirse solo, sintiendo la ausencia de otros y anhelando su presencia compartida. Y en cambio la solitud es estar solo por voluntad propia y disfrutarlo. Eh, porque estar solo no siempre tiene una connotación negativa. Yo lo que observo es que últimamente se están cargando demasiado las tintas en abundar en la soledad como algo negativo, solamente mirando el punto de no deseada, pero es que a veces ni nos atrevemos a decir que estamos solos porque puede ser un estigma social, cuando simplemente pues puede ser incluso una circunstancia.
Entonces, para mí, por eso lo he incorporado un poco a la presentación, porque me parece importante ver en la soledad también oportunidades, ¿no? Porque a veces, y en el mundo de prisas en que vivimos y rodeados siempre de gentes y de ruido, pues no tenemos tiempo a estar con nosotros mismos. Y a veces estamos continuamente en relación con otras personas huyendo de nosotros mismos. Entonces, la soledad puede ser también positiva si está bien enfocada, si no se estigmatiza. El problema de esto es estigmatizarla. Después, factores que pueden llevar a soledad, pero que no son lo mismo, es el aislamiento social. El aislamiento social, de entrada, como diferente a la soledad, este sí es mensurable de forma objetiva, porque el aislamiento social es la ausencia de relaciones sociales. Entonces, si medimos las interacciones sociales que tiene una persona, pues no sé, a lo largo del día o a lo largo de la semana, depende cómo las midamos, eso es mensurable. O sea, que no es, esto ya sí que no es una emoción, es una realidad objetiva, pero también puede ser elegida o sobrevenida. Entonces, lo mismo puede ser vista de una forma positiva o negativa. Después tendríamos otro, pues bueno, otro elemento que sería el aburrimiento, que a veces también se confunde con la soledad y el aburrimiento puede llevar a la soledad y la soledad al aburrimiento. Es que todo está muy interrelacionado. Entonces, el aburrimiento vuelve a ser una experiencia personal y aquí depende del entorno, ¿no? De las expectativas de estimulación que tengamos en el entorno. Porque lo que a una persona le aburre, a otra persona puede no aburrirle. O sea, al final, pero claro, si estamos aburridos continuamente, pues también podemos entrar en soledad. Por eso quería un poco poner sobre la mesa distintos factores que a veces se confunden. Yo hay personas mayores a las que visito y con las que tengo relación que a veces te dicen estoy sola y cuando analizas con ellas dicen no, lo que estás es aburrida. No estás sola, pero si no estás interactuando, si no participas, a lo mejor, no sé, una persona mayor que tiene una persona cuidadora en casa, pero con la que no interactúa, pues no estás sola como soledad eh, física, pero sí estás sola como soledad emocional y pues, probablemente porque no interactúa y se aburre también, se aburre de ver la televisión, de no hablar con esta persona. Entonces, bueno, son temas muy ligados, pero que creo que hay que tener de forma distinguida, ¿no? De tenerlo como forma distinta en nuestras cabezas. Eh, la soledad en cifras, aquí yo tengo la soledad en España, quizá pueda ser interesante que os cuente un poquito. En España se estima que el 13,4% de las personas sufren soledad no deseada. Curiosamente, en los últimos estudios que se han hecho, sobre todo desde el Observatorio de la Soledad, resulta que el segmento de población que más soledad manifiesta en estas encuestas son los jóvenes. Siempre hemos puesto, y sobre todo desde la pandemia, mucho el foco en la soledad de las personas mayores y cuando se han hecho estos estudios se ha visto que no, que son los jóvenes los que manifiestan esta soledad. La soledad a partir de la adolescencia y en la juventud va descendiendo y vuelve a subir ya en personas, como yo digo, muy mayores, ¿no? Personas a 15, 75, quizá nos vayamos más allá, los 80 años, ¿no? Afecta más a las mujeres que a los hombres y esto también tiene que ver con las expectativas, o sea, las mujeres que somos las cuidadoras natas desde tiempos inmemoriales, pues es verdad que quizá como damos mucho, como cuidamos mucho, cuando llega la hora de que nos cuiden, a lo mejor tenemos puestas unas expectativas más grandes de lo que obtenemos y eso nos lleva a sentimientos de soledad. Esto se lo escuché en una intervención que tuvo hace poco Matilde Fernández, que es la presidenta del Observatorio de la Soledad, y me pareció que es muy acertado, ¿no? Que se basa en las expectativas, por ahí que es una emoción y que es una percepción. Y bueno, la soledad supone unos costes económicos como mínimo de 14.141.000 euros, que no es cualquier cosa. Si hacemos entre todos intervenciones contra la soledad y conseguimos
prevenirla, que es de lo que se trata, más que acompañarla, seguramente que esos costes bajarían mucho, pero bueno, ahí también necesitamos el apoyo de la administración que no siempre nos llega. Consecuencias de la soledad no deseada para la salud, por eso tiene estos costes tan elevados. Pues bueno, puede aumentar el cortisol, reducir la capacidad del sistema inmunológico, que supone a la larga un deterioro cognitivo. Puede afectar a las rutinas, perdón, de autocuidado, porque si nos sentimos solos, nos sentimos desanimados, no tenemos motivación, pues al final nos dejamos, ¿no? Caemos en el sedentarismo, en el tabaquismo, en refugiarnos en la alimentación, en no llevar unos horarios ordenados. Porque también eso, aquí sí que tendríamos que ver un poco más con las personas mayores, ¿no? Que cuando se jubilan dejan de tener esa columna vertebradora de la vida diaria, que es el trabajo, y si no tienen un proyecto de vida que les haga salir de esta soledad, pues pueden caer, pues eso, incluso en vivir con los horarios totalmente trastocados. Tiene un impacto negativo en la salud mental porque, bueno, podemos empezar por estar tristes, por sentir ansiedad, por sentir depresión y esto puede durar incluso en demencia. Y aumenta el riesgo de sufrir patologías físicas como la hipertensión y la enfermedad vascular, entre otras. Entonces, una vez visto esto, bueno, factores de riesgo, ¿no? Que pueden llevar a las personas a caer en soledad. Por supuesto, la pérdida del círculo social en cualquier etapa de la vida, porque no solamente se pierde el círculo social por defunciones de las familiares, de los amigos, esto ya ocurre en etapas ya de altas de la vida, ¿no? Ya con muchos años, pero el círculo social se puede perder pues porque nos cambiamos de país, estaría aquí, ¿no? La movilización geográfica que cada vez en las nuevas generaciones se da más, ¿no? Que de repente pues tienes que marcharte a trabajar a la otra punta del mundo y abandonas todo lo que tienes en tu país o bueno, porque te ves obligado por trabajo, por guerras, por tantas cosas a dejar ese entorno donde te sientes seguro, donde tienes tu hogar, tus relaciones y empezar la vida de nuevo sin saber bien a veces en qué circunstancias, pues fijaros si eso es generador de soledad. Relaciones sociales de baja calidad. También tiene que ver esto mucho y aquí nos iríamos a los jóvenes sobre todo, ¿no? Los jóvenes con el tema de las tecnologías, de las pantallas, como digo yo, tienen un montón de seguidores, porque bueno, de eso se trata, ¿no? Los youtubers, en Instagram, tal, tengo un montón de seguidores, pero realmente son relaciones sociales de baja calidad. Eh, y también lleva a soledad, a esa vaciedad, ¿no? De la vida. El nivel socioeconómico también es muy importante, porque muchas veces nos dedicamos a acompañar la soledad, pues, bueno, vamos como voluntarios a hacer acompañamiento y tal, pero si esa persona a la que acompañamos tuviese quizá otro poder adquisitivo incluso, pues podría salir de casa, relacionarse con otras personas de otra manera. Entonces, de alguna forma tenemos que paliar también, ¿no? Esos problemas socioeconómicos que nos podemos encontrar como factores de riesgo en soledad. Y luego, pues bueno, otras circunstancias, como yo digo, siempre es la soledad de los diferentes, ¿no? O de los que sufren, de los que estimamos como diferentes, ¿no? De decir, bueno, pues personas con discapacidad ya tienen, ya eres diferente a mí, pues estás más solo porque tu círculo es más reducido. Las víctimas de violencia, la trata de seres humanos, bueno, pues todos estos son factores de riesgo que pueden llevar a la soledad y que no todos son fáciles de atajar. La incidencia de la soledad por edades, pues me ha parecido también interesante porque la soledad afecta a todas las personas, pero las causas y el impacto varían. Por eso es importante comprender las diferencias para intervenir de forma específica y eficaz. En la infancia, que es donde yo no digo que sea donde menos soledad se da, es donde menos soledad detectamos porque tampoco es fácil que nos la expresen, ¿no? Pero bueno, pues se puede sufrir soledad por falta de afecto o de juego,
por dificultades emocionales de la propia persona. También hay muchas discapacidades que empiezan a aflorar en esa edad temprana, pero que tampoco a lo mejor son detectadas en el primer momento. Y luego, bueno, por el aislamiento escolar, el bullying, eso sí, cada vez está en aumento tristemente y eso es un factor de soledad importante. Los adolescentes son los que manifiestan, como he dicho, más soledad, pero la adolescencia siempre ha sido una edad solitaria. Es ese momento de la vida, ¿no?, en que sentimos que no pertenecemos a ningún grupo, que nadie nos entiende, pues eso, somos con baja autoestima, somos el patito feo, nos comparamos todo el tiempo con los demás y eso por mucho o sea, que sale en los estudios, pero para mí no me ha parecido nuevo ni raro, ¿no? Porque la adolescencia es una edad que tiene este componente. Quizá en la actualidad está muy agravado por el tema de las redes sociales, ¿no? De todo el daño que nos está haciendo pues ese estar pendiente de las redes sociales y de cómo agrandan los problemas. Luego la adultez joven, pues aquí vendrían los cambios vitales, la sociedad, la soledad relacional y la comparación social. Aquí pues terminamos los estudios, nos incorporamos a la vida adulta y bueno, pues esos cambios también, incluso que pueden llevar, como hemos dicho, a cambios geográficos, ¿no?, de ubicación, pues nos pueden llevar a soledad. La adultez media, aquí es donde menos se manifiesta en las encuestas y en los estudios la soledad, aunque hay soledades diferentes, ¿no? Ese aislamiento que dice aquí dentro de lo cotidiano, ese sentirnos solo dentro de grupos grandes que pueden ser los compañeros de trabajo o no sé, tantos grupos en los que nos vemos obligados a relacionarnos y que no siempre tienen mucho que ver con nosotros y ahí nos podemos sentir solos, ¿no? La sobrecarga emocional de esa etapa de la vida también, donde uno tiene que formar su futuro, ¿no? Su familia, su trabajo. Y bueno, pero no, en las encuestas no es quien más manifiesta esa soledad. Y luego ya llegamos a las personas mayores de más de 60 años, donde ya empiezan a aparecer esas pérdidas afectivas que normalmente físicas. Por un lado, los hijos se marchan de casa y está esa percepción del nido vacío, ¿no? Empieza aquí se mezcla con el edadismo también, ¿no? Ya empezamos a ser invisibles para el resto de las personas y bueno, tenemos ese riesgo de depresión y de deterioro. Ahora cuando lleguemos a la parte donde os hablo un poquito de la fundación, os explicaré un poco nuestro logo, porque tiene que ver un poco con esta curva de la soledad que vendría desde la infancia hasta la adultez, ya las personas mayores. Y bueno, una vez visto que, no sé, los distintos tipos de soledad, los distintos componentes de la soledad, pues vamos a ver cómo se puede abordar, ¿no? Y la soledad precisa un abordaje de 360 grados. No nos podemos quedar en el acompañamiento, ni en la pena o la compasión, hay que hacer más cosas. Y para mí, como primera cosa, hay que desmitificarla, como he dicho antes. Existen soledades voluntarias y soledad no deseada y tenemos que dejar a las personas que sean libres de manifestar eh, qué soledad están viviendo, no estigmatizar, porque a veces ya digo, no se pide ayuda porque por miedo a ese estigma, a ese si digo que voy solo al cine, ahí no es pedir ayuda, pero simplemente manifestarlo. Si digo que voy solo al cine, ay, pobrecito, que no tiene con quién ir. En la generación anterior incluso eso pasaba con el matrimonio, ¿no? Si te quedabas soltero, no te emparejabas, pobrecito o pobrecita, que es que no ha encontrado con quién compartir la vida. No, pues es que a lo mejor no quiere compartirla de esa manera, pero no lo podías expresar, porque siempre había esa carga de prejuzgar. Eh, y bueno, lo primero que hay que hacer es implicarse las propias personas en salir de las situaciones de soledad. Hay que reconocerla, aceptarla y gestionar un nuevo proyecto de vida. Esto desde las personas mayores lo enfocamos mucho pues con el tema de la jubilación, ¿no? La jubilación es una interrupción de la actividad, ya de entrada ya te ponen el sello de no eres productivo, ahí ya vamos mal. Pero bueno, nosotros tenemos que reconocerla, aceptar bueno, que ha cambiado el rol que vamos a tener en la sociedad, pero que eso no quiere decir que tengamos que estar solos, sino que tenemos que gestionar un nuevo proyecto de vida que implique unas redes sociales nuevas.
Y después, en general, cambiar la mirada paliativa a la preventiva. O sea, llegar a que no tengamos que expresar soledad no deseada. Que desde, pues desde las administraciones, desde, bueno, desde todos los estamentos, ¿no? Lleguemos a articular programas y proyectos que eviten caer en esa soledad no deseada. Pues proporcionar espacios de encuentro desde las instituciones, facilitar la red comunitaria de apoyos y bueno, aquí apuntamos como un cambio social que libere tiempo y permita relaciones de calidad, que las podamos mantener a lo largo de la vida y cuando lleguemos a esa etapa ya de adultez, no tengamos, bueno, aunque suframos pérdidas, podamos, seamos capaces, ¿no?, de mantener esas relaciones, o sea, tener un círculo social grande. Luego he querido traer también aquí el tema de la tecnología y la soledad, porque curiosamente afecta de diferente forma a jóvenes y a mayores con efectos casi contrapuestos, contrarios. En los jóvenes aumenta el número de relaciones, pero puede disminuir la calidad y generar expectativas poco reales que afecten a su autoestima y satisfacción vital. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Tengo muchos seguidores, pero luego no tengo amigos. Entonces, bueno, pues y estoy conectado continuamente y luego soy incapaz de desarrollar esas habilidades sociales que me impiden tener esa red social. Y en cambio las personas mayores es al contrario, si no consigo incluirme en esa digitalización, pues me puede limitar el acceso a recursos y a oportunidades, me puede generar una pérdida de autoestima llevarme a una frustración y a una soledad. Ahora mismo dependemos y cada vez más de las tecnologías, entonces puede generar sobre todo frustración tremenda y eso lo experimentamos casi a diario. Yo por lo menos lo experimento casi a diario cuando tengo que hacer alguna gestión y no siempre es sencillo. Y entonces pienso que yo que estoy acostumbrada a hacer muchas cosas por la red y a mandar muchas cosas a la administración pública que tiene unas páginas a veces terribles, pues cómo será para personas que no tienen esas capacidades digitales. Entonces, una tecnología bien diseñada puede ser un apoyo y una fuente de satisfacción y de inclusión social. Y ahora que yo no sé ya cómo voy de tiempo, supongo que mal, Julio. Bueno, un poco mal, pero Un bueno. poco mal, pues ya corro. Vale. Bueno, creo que hay que trabajar la soledad a lo largo de la vida, como he dicho. Hay que cuidar las relaciones sociales desde niños. Es que esto nos deberían enseñar desde el colegio. Somos seres sociales y hay que cultivar las relaciones sociales. Crear un proyecto de vida realista y resiliente, no tener esas expectativas que después se nos frustran y aprender a disfrutar de la soledad que también nos lleva a conocernos a nosotros mismos, a la creatividad, a tantas cosas que precisan de esa soledad en positivo. Y bueno, ya muy largo, muy corto, la curva de la vida que os decía, este es nuestro logo y esto es la curva de la felicidad. Estos serían los niños que son muy felices, aunque dicen que cada vez menos. Vamos bajando hasta la edad adulta y ya cuando llegamos a la jubilación, si lo llevamos bien, pues nos disparamos en felicidad. Bueno, nosotros nacimos en el 2014, pero ya ha contado Julio un poco también de la fundación. Somos una fundación Mortis Causa. Eh, y bueno, enfrentamos la soledad, esto lo paso un poquito porque la presentación yo luego se la dejo a Julio si la quiere compartir, pues sin ningún problema. ¿Cómo hacemos nosotros? Pues bueno, promovemos un envejecimiento activo, saludable y participativo. Combatimos la soledad no deseada mediante actividades que fortalecen los vínculos sociales. Tenemos dentro de nuestros programas el Club Vitalmente, que es un espacio de encuentro para las personas donde hacemos, pues, bueno, todo tipo de actividades que lo que nos llevan al final es a socializar. O sea, no vamos nadie ni a sacar una carrera, ni a convertirnos de repente en el mayor artesano del mundo, ni nada de esto. Eso es una excusa para estar juntos y volver a hacer redes. Hacemos voluntariado en residencias, donde ahí hacemos más acompañamiento, ¿no?, afectivo a las personas que en residencias, pese a ser muchas, están solas muchas veces porque no interactúan entre ellos, pero esto sería un tema de otro encuentro.
Y después la innovación social. Nosotros, basándonos en lo que he comentado de la tecnología, lo que hemos hecho es generar tecnología propia para llegar a las personas con menos capacidades, pensando en que la brecha digital es una fuente de soledad. Y bueno, aquí tenemos nuestro programa conectado, que lo que hacemos básicamente es utilizar la televisión como ventana al mundo, pero real, ventana que tú le hablas a la tele y ella te contesta, porque hacemos talleres, podemos hacer videollamadas en tiempo real, o sea, en vivo, y bueno, lo hacemos de una forma fácil a un clic de mando, pero eso ya os lo contaré en otro momento, o si os interesa un poco, pues me podéis incluso contactar y os contamos el programa desde la fundación porque os puede interesar a lo mejor para vuestras entidades y para vuestros países. Y nada, muchas gracias por vuestro tiempo y por estar ahí apoyando en esta lucha, ¿no?, tan importante. No, pues al contrario, muchísimas gracias a ti, querida Lola. De verdad que me sorprende mucho que un tema que aparentemente nadie le da tanta importancia, lo traten ustedes con esa formalidad, ¿no? Una presentación muy bien estructurada, con información estadística, con información muy interesante, pero sobre todo, y creo que lo más importante es que tienen un activismo, ¿verdad? En ejercicios, en prácticas como los talleres que comentas y demás, que francamente me parece de lo más, que aporta mucho, de lo más relevante. Ujú. Muchísimas gracias. Muchas Excelente. gracias. Sí. Bueno, pues me toca presentar a la doctora Ángela Suárez Álvarez. Ella es colombiana, abogada experta en desarrollo social y derechos humanos, con más de 20 años de experiencia en el diseño de políticas públicas y estrategia territorial, orientada a la inclusión y bienestar de población vulnerable. Actualmente se desempeña como presidenta del Instituto de la Conversación, desde donde impulsa metodologías innovadoras para la escucha y el diálogo social. En los últimos años ha enfocado su trabajo en la economía plateada, liderando iniciativas que articulan al sector privado frente a los desafíos del envejecimiento poblacional. Fue parte del equipo organizador del primer Congreso Empresarial de Economía Plateada en Colombia y ha trabajado activamente en la prevención de la soledad no deseada en personas mayores mediante proyectos como Palabras Pendientes, una cabina móvil de escucha que promueve conversaciones significativas y contexto social. Su enfoque combina innovación social, participación ciudadana y articulación intersectorial. Excelente. Pues adelante, compañera. El micrófono es tuyo. Yali, muchísimas gracias por tu introducción. Gracias también a Julio por haberme invitado a este espacio. Estoy encantada de estar aquí con ustedes. Además, me parece increíble que haya tanto interés en este tema a las 9 de la noche en cualquier lugar del mundo. Entonces, aprecio mucho realmente que estén conectados. Yo quiero contarles sobre Palabras Pendientes, que es una campaña contra la soledad no deseada que lideramos desde el Instituto de la Conversación. Pero antes quiero hacerles un par de preguntas. Y no, digamos, no los quiero luego exponer ni pedirles que compartan nada, pero sí que hagan el ejercicio conmigo. Entonces, porfa, cierren los ojos y piensen en lo que les voy a preguntar. ¿Cuál es el recuerdo más lindo que tienen de su infancia? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿a qué le tienen miedo? Y la tercera, y tal vez la más difícil, es ¿cuándo fue la última vez que hablaron de este tipo de cosas con un ser querido? Con sus parejas, con sus hermanos, con sus hijas, con sus amigos. Y a lo que quiero llegar con esta reflexión, y ya pueden abrir los ojos si quieren, es que nosotros sentimos que hablamos mucho, que hablamos todo el día, que nos comunicamos y nos conectamos con la gente, pero en realidad las conversaciones significativas que tenemos diariamente son muy pocas, y les voy a dar unas cifras. El promedio de uso de un teléfono celular, creo que ustedes le dicen móvil, en Colombia es alrededor de 5 horas.
creo que en España es un poquito más, pero digamos que entre 5 y 6 horas diarias. El promedio de tiempo que dedicamos, según los estudios, a las conversaciones diariamente es de 120 minutos, es decir, 2 horas, menos de la mitad del tiempo que dedicamos a usar el celular. Pero si uno empieza a desglosar ese número, resulta que de esos 120 minutos, si uno tiene hijos, solamente 6 son dedicados a conversaciones significativas con sus hijos. Y por significativas me refiero a esas conversaciones en las que uno se conecta y mira los ojos al otro y de verdad está interesado en cómo se siente el otro. Cuando uno pregunta cómo estás, cómo te sientes, por qué estás triste, cómo fue tu día. Eso es solamente 6 minutos de los 120 minutos, es decir, el 5%. La mayoría de las conversaciones con los hijos cuando están chiquitos es como, por favor, cómete las verduras, te va a dejar el bus, báñate. Cuando están un poquito más grandes como los míos es que es ese desorden, no te atrevas a hablarme así, ese tipo de cosas. Si uno tiene pareja, además, ese número de minutos se reduce considerablemente. Entonces, de los 120 minutos en los que conversamos al día, solamente 1.2 están dedicados a conversaciones significativas con la pareja. Y si uno trabaja, que es el sitio en el que pasamos el mayor tiempo de nuestro día, ese tiempo está calculado en 4.5 minutos. Es decir, uno tiene conversaciones significativas con sus colegas y con sus amigos del trabajo durante 4.5 minutos. Es decir, el 5% con los hijos, el 1% con la pareja y ¿cuánto es esto? Muy poquito, los 4.5 minutos que dedica al trabajo, pero eso suma 11.7 minutos, es decir, menos del 10% del tiempo en el que conversamos al día. Y a lo que quiero llegar con esto es que realmente las conversaciones significativas que tenemos a diario son muy limitadas. Este tema es especialmente sensible en las personas mayores de 60 porque la situación se vuelve aún más compleja. Las personas mayores de 60 solo usan el celular en promedio 2 horas al día, pero también solamente conversan 60 minutos al día. Y dado que normalmente están retiradas, no tienen hijos menores viviendo con ellas y adicionalmente en muchos casos están solas porque han enviudado o se han separado o simplemente no tienen pareja, pues ese tiempo se reduce a 1.9 minutos diarios, es decir, el 3.2% del tiempo en el que conversan en su día están dedicados a conversaciones significativas. Y esos silencios en muchos casos generan soledad no deseada. Ahora quiero compartirles, ahora sí quiero entrar a la presentación para contarles en qué consiste nuestra campaña. ¿Ahí ya están viendo mi pantalla? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, entonces, Palabras Pendientes, como les decía, es una campaña contra la soledad no deseada. No me voy a detener mucho en estas cifras porque Lola ya las explicó, pero pues como ustedes saben, el mundo entero está envejeciendo. En este momento, más o menos el 13% de la población es mayor de 60 años y para el 2050 se proyecta que vamos a hacer, pues que las personas mayores de 60 van a ser el 20%. Esta es una tendencia a la que Colombia se acopla. Lo que pasa es que es una tendencia que viene ocurriendo en los países asiáticos europeos desde hace unas décadas. En Colombia el proceso ha sido muy acelerado. Nosotros enfrentamos un envejecimiento poblacional similar al de Japón, pero resulta que aquí tenemos bajos ingresos, únicamente el 23% de las personas mayores de 60 tienen cobertura pensional y adicionalmente hay muchas limitaciones fiscales. Y como les decía, es algo que se ha precipitado durante los últimos años. Los nacimientos en el 2024 cayeron un 13%, pero en el 2023 fue el 10% y en el 2022 fue el 7%. Es decir, esto viene pasando muy rápidamente. En el 2050, 1 de cada 5 colombianos va a ser mayor de 65 y en el 2070, 1 de cada 3. ¿Y esto qué significa? Esto representa un montón de retos y oportunidades en términos de bienes, de servicios y de políticas públicas para los que debemos prepararnos, pero particularmente trae estos conceptos de soledad no deseada y aislamiento social que mencionaba Lola,
y en los que no me voy a detener porque ella los explicó muy bien, pero en ambos casos eso significa que la gente no se siente acompañada, que no se siente valorada, que no siente que tiene un propósito y un lugar claro en el mundo. Y como lo decía Lola también, pues esto trae unas consecuencias muy alarmantes. Yo me vine a familiarizar con el tema de soledad no deseada hace muy pocos meses. En realidad es algo de lo que no estamos hablando en Colombia y no está en el centro ni del debate público ni de la conversación social como debería. Y claro, uno se imagina más o menos qué significa. Lo que no se alcanza a imaginar son las implicaciones tan graves que tiene. Para las personas mayores de 60 que pasan por soledad no deseada, hay un incremento del 40% en accidentes cardiovasculares. Son el 29% más propensas a sufrir infartos. Y la soledad no deseada en esta población es el origen del 62% de los casos de ansiedad y depresión. Los médicos lo equiparan a fumarse 15 cigarrillos diarios. Entonces lo que tenemos es que la soledad no deseada es la peor pandemia del siglo XXI. Yo sé que en Europa es algo que vienen abordando ya desde hace algunos años, pero en Colombia realmente es algo de lo que no hemos hablado lo suficiente, como les decía. Y de otra parte, nosotros desde el Instituto de la Conversación, pues ponemos conversaciones innovadoras al servicio de temas de desarrollo y de impacto social. Y creemos firmemente en que una conversación puede transformar el mundo. Una conversación al día puede mejorar el ánimo, reducir la ansiedad, aumentar la conexión emocional e incluso disminuir el cortisol, como también lo mencionó Lola. Entonces llegamos a Palabras Pendientes. Palabras Pendientes es una conversación tipo podcast. Es una experiencia íntima que emula, digamos, las condiciones técnicas y cuidadas en las que se graba una conversación podcast, con preguntas previamente preparadas alrededor de la vida, el amor, el perdón, la esperanza y los vínculos familiares. Y lo que queremos es mitigar la soledad no deseada para las personas que participan, pero sobre todo generar conciencia alrededor del tema, sensibilizar, arrancar con una conversación que es necesaria en Colombia y en el mundo. ¿Y en qué consiste? Esta es una foto de nuestra cabina. En este momento está expuesta en un parque comercial muy concurrido en Bogotá que se llama Parque Colina. Adentro hay una persona donde en la ventanita hay un operario técnico que graba las conversaciones, se encarga de la luz, de las cámaras, para que salga un producto, como les decía, técnicamente muy pulido y algo bonito. Y afuera hay una promotora que invita a los usuarios a vivir la experiencia de manera gratuita. Tenemos unos aliados que cubren los costos de la operación y el funcionamiento. Entonces es una experiencia gratuita para los usuarios y les explica en qué consiste. Este es el tipo de preguntas que hacemos. Inicialmente pensamos que era muy importante que entraran, es para 2 personas, pues fue pensada inicialmente para 2 personas y que entrara una persona mayor de 60. Pero después nos dimos cuenta de que al final se puede generar una reflexión, incluso si entran 2 adolescentes. Entonces, por ejemplo, las preguntas que están previamente seleccionadas giran alrededor de cuándo fue la última vez que te reíste con ganas y por qué crees que hay más allá de la muerte, cómo defines la felicidad en esta etapa de la vida. Realmente es un concepto muy básico, es volver a mirarse a los ojos y conversar sobre temas profundos que generan sentimientos. Entonces uno entra a la cabina, se pone los audífonos y hay un micrófono, claro, tiene que dejar el celular a un lado y ni siquiera tenemos que decirles porque ya como que toda esa parafernalia hace que uno simplemente no está pendiente del celular. Son conversaciones de 10 a 15 minutos que se graban y las personas nos dan su autorización por escrito para publicarlas luego en redes y unirse así a la campaña contra la soledad no deseada. Al final, cuando salen, les mandamos el link a su WhatsApp y son conversaciones que ellos también pueden compartir con sus seres queridos. Como les decía, inicialmente pensamos que podía haber una persona mayor, pero cuando no entran personas mayores, lo que hacemos es que al final les preguntamos quién es la persona mayor de 60 más significativa en tu vida, cuál es tu relación con esa persona. ¿Tú crees que esa persona atraviesa por soledad no deseada? ¿Qué estás haciendo tú para mitigar los efectos de ese tema? Y hay un llamado a la acción, como este es el tipo de conversaciones que deberías estar teniendo con tus seres queridos.
También entran personas solas y en esos casos entra la promotora y hace una entrevista. Voy a mostrarles un video muy cortico, solo para que tengan una idea en qué consiste. Ay, me están diciendo que no se oye. No se oye. No sé si va con sonido. Sí, va con sonido. ¿Qué tengo que hacer para que se oiga? En principio, Ya se empezó a oír. Perdón, no oí nada. Es que empezó a escucharse, pero otra vez no. ¿No? no lo tendrás muteado. Ay, Ok. Creo que Zoom te da la opción de compartir audio. O sea, en las opciones de ¿acá? compartir, a lo mejor te aparece audio también. Creo que tienes que volver a Zoom. Volver a Zoom. Ok, perdón. ¿Aquí? ¿Sí? ¿Y Y dónde lo fíjate si pongo? te pone opciones de compartir. En configuración. Donde te pone Your Screen Sharing, que salen 3 puntos, pone ahí. En los 3 puntitos de arriba. Salte de ahí. Los 3 puntitos de arriba. Donde dice Your Screen Sharing, hay 3 puntos. La barra verde, arriba. Ya. ¿Y ahí qué pongo? No pone. Si quiere puede dejar de compartir e intentar compartir nuevamente. A ver si de repente. Ok, bueno, voy a intentarlo. Qué pena con ustedes. ¿Ahí están oyendo? No. No se oye. ¿No? Bueno, yo les puedo... Mándanos el enlace, Ángela, si quieres. Sí, Hay algún tipo de enlace y luego lo podemos compartir. perfecto, sí, yo les mando la presentación. Bueno, y lo que logramos fueron más de 800 participantes. Todavía están funcionando las cabinas, llevan mes y medio. Hemos tenido más de 800 participantes, más de 18.593 visualizaciones en redes sociales, más de 589 interacciones en redes sociales, 6.200 reproducciones de videos en YouTube. Como les decía, la gente autoriza para que se compartan, y se han alcanzado más de 11.000 personas en redes sociales. De otra parte, hemos logrado una cobertura muy interesante de prensa. Les voy a mandar la presentación y pueden hacer clic aquí en los artículos de prensa impresa y de noticieros a nivel nacional, ambos, en donde hablan pues no solamente de la experiencia de la cabina, que es bonita, sino realmente tema tan profundo que tenemos entre manos, y es este de la soledad no deseada y las implicaciones que tiene para nuestros adultos mayores y para la sociedad en general. Entonces creemos que hemos logrado un impacto muy importante, pues un granito de arena, ha sido un impacto muy importante para nosotros, pero en realidad es un pasito en ese objetivo de sensibilizar a la sociedad en general, pero además a quienes están haciendo, implementando, ajustando las políticas públicas. Aplicamos una encuesta de salida a las personas que entran a la cabina y el 100% de las personas mayores reportan haberse sentido valorados, en paz, dicen que ha sido una conversación transformadora y reconciliadora. Realmente ha sido una experiencia muy bonita. Les voy a mandar también dentro de la presentación, está el link, al final está el QR donde pueden acceder a todas las grabaciones. Y realmente es una cosa muy emotiva, han salido conversaciones muy bonitas.
Ha sido un reto porque en el centro comercial al principio la gente realmente no quería entrar, pues porque no entendían bien de qué se trataba la experiencia. Uno dice que es una cosa gratis, pero claro, la gente se imagina que le están tratando de vender algo de alguna manera. Todo el mundo está ocupado, o al banco, o a encontrarse con alguien y no tiene tiempo. Entonces fue difícil como generar ese vínculo de confianza con los usuarios para que se atrevieran a entrar a la cabina. Pero el 100% de la gente que ha entrado ha salido feliz y le ha contado a otros. Entonces lo que nos está pasando en este momento es que hay fila para entrar a la cabina. Y esto era lo que quería contarles. Aquí en este QR están la lista de reproducción de las conversaciones. Por si alguien está interesado, yo le puedo mandar la presentación a Julio para que la comparta. Muchas gracias. Ángela, muchas gracias. Muchas gracias. Mira, como queda además la imagen QR va a quedar en el vídeo, cualquier persona va a poder consultarla en el mismo momento, o sea que no va a haber ninguna dificultad en poder ver el vídeo, sé que no hemos visto, pero cualquiera de las otras presentaciones, o sea que en ese sentido fantástico, ¿no? Porque esa información va a estar de primera mano. También, aparte de darte las gracias por la presentación, quería también decir en honor, ¿verdad? Todo esto que queda siempre en la trastienda o entre bastidores, ¿no? Como se puede decir, realmente Ángela es la que ha promovido todos los contactos que hay aquí de Colombia, porque ella es la que primero contactó con nosotros, o sea, con la que primero que contactamos, la primera que contestó rápidamente y la primera que dijo, oye, puedo invitar a tal, cual, etcétera. Y realmente los invitados de hoy vienen gracias a ella. Entonces, ese doble agradecimiento tanto por tu presentación como por haber hecho que el primer país invitado sea Colombia, ¿no? Por todos los invitados que has ofrecido y bueno, pues eso, menciona. No, muchas gracias a ti, Julio. Porque a veces estas cosas no se mencionan y es importante también reconocer pues todo este trabajo que nos ha facilitado, que nos has facilitado tanto, ¿no? Para el evento de hoy. Y bueno, pasamos a la siguiente presentación. También gracias a Ángela. En este caso, vamos a la parte académica, ¿no? de la soledad. Yo creo que además nos va a descubrir otros aspectos de la soledad, digamos, más diferentes o más interesantes, que es Luis Eduardo, que está con nosotros. Luis Eduardo Pérez Murcia, bienvenido. Voy a presentarte ahora. Luis Eduardo es doctor en estudios de desarrollo de la Universidad de Manchester en el Reino Unido, donde ha sido profesor en las áreas de migración y desarrollo, inmigración, movilidad y desplazamiento. Luis Eduardo tiene además experiencia postdoctoral en el Instituto Max Planck de Alemania, en el Departamento de Sociología de la Universidad de Trento, en Italia. Sus líneas de investigación incluyen el estudio de la relación entre hogar, conflicto armado y desplazamiento forzado, la migración transnacional y su impacto sobre las familias y las relaciones intergeneracionales, el envejecimiento y la muerte transnacional. Como veis, va a dar unos aspectos también muy diferentes, ¿no? Sobre lo que es la soledad no deseada. Luis Eduardo, bienvenido. Muchas gracias por asistir y el tiempo ahora es tuyo. Gracias, Julio. Muchas gracias por esta amable invitación. Gracias a Ángela también por facilitar este espacio, por poder conocerlos. Y entonces voy a hablar cerca de 20 minutos. En este segundo voy a compartir mi presentación. Em, ok, creo que en este momento la están viendo, ¿cierto? Sí, un segundo. Ahora, ok, sí. Muy Bueno, entonces, a ver si se ve más grande, supongo que en este momento la pueden ver. Bien, em, gracias, como dije, por la invitación. Básicamente mi trabajo se concentra en explorar la relación entre la migración, la idea de hogar y la idea de envejecimiento. Y en este proceso, digamos, me he encontrado con la soledad como un aspecto fundamental que afecta tanto la idea de hogar en las personas como la idea de la migración y se acentúa mucho en los procesos de envejecimiento. Entonces voy a compartir como algunas reflexiones sobre este tema. Antes de entrar un poco como en la estructura de mi presentación, quisiera introducir a estas dos participantes que he conocido, son dos participantes de investigación. A la derecha ven una mujer que se llama Yolanda, a ella tuve la oportunidad de entrevistarla en Lima, Perú. Ella porta una fotografía con su madre, quien ha fallecido, y con su hija cuando estaba muy pequeña, que se llama Lilian y es la persona que ustedes ven a la izquierda.
Su hija vive en Manchester, Inglaterra. Son una familia transnacional y cuando he hablado con ellas en sus dos espacios, sus respectivos espacios domésticos, una de las muchas frases que me llamó la atención de la entrevista fue expresada por Yolanda, quien dice, tengo miedo de morir sin ver a mi hija nuevamente. Entonces ahí, digamos, partiendo de esa reflexión, ¿por qué Yolanda tiene miedo de morir sin ver a su hija nuevamente? En esta frase aparecen muchos elementos que son centrales en mi investigación. Tiene miedo de morir sin su hija, ver a su hija nuevamente porque su hija vive en un continente distinto. Como decía Lola, la migración es un aspecto fundamental para entender tanto la soledad no deseada como las dinámicas y los impactos de la soledad. Pero además tiene miedo de morir estando sola porque no está en contacto permanente con su hija más allá de usar su teléfono diariamente para verse por algunos minutos. Y esta reflexión me permite un poco presentar lo que es la estructura de mi presentación. Primero voy a hablar un poco sobre cómo entiendo la migración, el envejecimiento y el hogar, muy brevemente porque pues la presentación no nos permite entrar en detalles, el tiempo quiero decir. Segundo, voy a hablarles sobre mi enfoque, cómo voy, cómo abordo estos temas con las personas y cuál es el caso de estudio sobre el que quiero hablar hoy. Y luego me concentraré en algunos resultados preliminares que nos permitirán hacernos preguntas sobre la soledad y algunas conclusiones e implicaciones. Sus preguntas y comentarios son más que bienvenidos al final de la presentación. Bien, primer aspecto, el marco conceptual. Aquí abordo tres temas pues que en mi opinión son fundamentales. Uno, la migración transnacional. ¿Cómo se entiende la migración transnacional? Básicamente la migración transnacional es aquella que ocurre cuando los individuos cruzan los bordes de sus respectivos países y no hay un país que sea vecino, debe haber por lo menos un país distante. Entonces la migración, por ejemplo, que ocurre entre América Latina y Europa, por definición es una migración transnacional. Y ahí nos encontramos con un elemento importante en el que podemos analizar mucho el proceso de envejecimiento y entender la soledad, que son las familias transnacionales. Individuos que viven en dos espacios geográficamente distintos, pero además temporalmente distintos. Digamos, Ángela al comienzo de su presentación decía, gracias, qué bueno que haya interés a 7 horas de diferencia, 10 de la noche en este momento en España. Nosotros estamos un poco más allá a las 3 de la tarde. Ese lapso temporal marca significativamente la experiencia de lo que es una familia transnacional y en lo que puede ser vivir solo en un contexto, esperando simplemente una llamada telefónica cuando la persona se va a dormir al otro lado del mundo. Y esas, digamos, temporalidades se ven mucho más acentuadas si estamos hablando, digamos, de lugares más distantes, por ejemplo, en América Latina, como Asia Pacífico, donde ya es mañana, o Australia, donde ha pasado realmente más de mañana. Entonces, todos esos elementos, espacio y tiempo, tienen una relación muy importante con la familia como vive, la manera como viven las familias transnacionales. El segundo concepto que introduzco aquí es la idea de hogar. Hogar tradicionalmente se entiende como la familia, como la pareja, los hijos, los padres, madres, digamos esas relaciones familiares. Nosotros reconocemos que eso es importante, pero la idea de hogar queremos llevarla, digamos, a un nivel conceptual, si se quiere, un poco más elaborada. Primero entendemos el hogar como un espacio multidimensional. ¿Qué quiere decir multidimensional? Está relacionado con aspectos materiales, pero a la vez con aspectos emocionales. El hogar puede ser el espacio físico en el que habitamos, la casa, el apartamento, cualquier lugar, digamos, que llamemos casa, pero además tiene que ver con una red familiar, con los individuos que componen ese hogar. Y en esta medida, el espacio del hogar se convierte en un espacio simbólico. Puede ser un espacio afectivo, no afectivo a la vez, donde los individuos sufren toda clase de violencias en el espacio doméstico. Puede ser un espacio que esté relacionado con los afectos del individuo y la forma como elabora su propio mundo, y en esta medida se puede configurar como un espacio existencial o un espacio espiritual, si se quiere. La idea de relacionar tiene que ver con que el hogar se conecta con el espacio doméstico y las relaciones al interior del espacio doméstico, pero también fuera de él. Y esto tiene que ver todo con la soledad. Si el individuo percibe el hogar como viviendo solo, ¿cuáles son sus espacios de relacionamiento dentro del espacio doméstico y cuáles son aquellos que ocurren fuera del espacio doméstico? En mi trabajo de campo me encuentro con muchos adultos mayores que no tienen relacionamiento ni en el espacio físico de lo que denominan hogar,
ni en el espacio externo, porque a veces no tienen, por ejemplo, la facilidad de salir por condiciones de salud o simplemente porque no tienen nada que hacer o no tienen relaciones de vecindad o de comunidad. Finalmente, esa idea de hogar es dinámico, lo que quiere decir que cada persona, de acuerdo a su etapa de vida, establece una relación con el hogar que es distinto. Y como nuestra mirada es sobre familias transnacionales, los individuos pueden tener una idea de la relación con el hogar del espacio dejado atrás, que conectan en algunas ocasiones con el espacio donde habitan, o que a veces, como observaremos en algunos de los participantes, deciden simplemente romper, porque sus experiencias de infancia o de edad joven en ese hogar fueron muy negativas y prefieren generar nuevas dinámicas en nuevos lugares. Envejecimiento. Hay múltiples teorías sobre el envejecimiento. No tenemos tiempo de detenernos sobre ellas, pero brevemente compartiría como cuatro líneas que son, digamos, significativas en la literatura. Una que es un modelo de envejecimiento que permea mucho la discusión en América Latina, que es la idea del envejecimiento a partir de una edad X, y que, valga decir, es un modelo muy clásico de Negarten en 1974 y que es bastante problemático porque es básicamente la sociedad que le dice al individuo, si usted tiene X edad, ya simplemente se considera un adulto mayor. Algunos teóricos han problematizado esta idea y entonces dicen, más allá de esa edad X, deberíamos verlo dentro de una categoría que es social y culturalmente construida. Este es básicamente el modelo japonés, que se observa también en otras partes del mundo en Asia y que nos dice cómo depende realmente. Quién se considera adulto mayor es una concepción subjetiva porque depende mucho de cómo el individuo es tratado en ese contexto social y cultural. María del Pilar, que es mi pareja, y yo siempre recordamos que cuando tuvimos la oportunidad de visitar Japón, nuestra guía tenía 74 años y nosotros, viniendo de Colombia, estábamos fascinados de cómo una persona de 74 años, que de repente muchos podríamos esperar debería estar en su casa cuidando a los nietos, era nuestra guía introduciendo la cultura japonesa. Es esa idea, básicamente, cómo los prototipos y las estructuras sociales determinan quién es y quién no se puede considerar un adulto mayor. Y ahí está muy de la mano con este enfoque cartesiano que introduce, by the way, que es como cuerpos de personas adultas mayores, nuestra guía Fujiko en Japón, conteniendo un espíritu muy joven, llena de vitalidad, mostrándonos, digamos, su cultura y la forma como los adultos mayores son percibidos en una sociedad como la japonesa, que valga decir, es básicamente un referente internacional para entender los procesos de envejecimiento y envejecimiento activo. La última perspectiva que quiero compartir es la desarrollada por el profesor Russell Dean, que valga decir es probablemente el teórico que más ha avanzado en la discusión sobre movilidad, migración y envejecimiento. Y él nos habla de dos tensiones permanentes. Uno, de personas que son percibidas como socialmente dependientes después de cierta edad X, ya es un abuelo o una abuela que simplemente tiene que determinarse un rol para ellos dentro de la sociedad o personas autónomas independientes que básicamente hacen su propia vida, toman sus propias decisiones, continúan siendo agentes y que contribuyen. Y un poco la discusión de Lola va hacia esto, cuidadores. O sea, ¿quién dijo que una vez el individuo se retira, simplemente deja de ser primero activo y segundo no genera valor agregado para la sociedad usando, digamos, el lenguaje del capital, el lenguaje de la economía? Por supuesto que generan una cantidad de dinámicas que a veces no reconocemos socialmente, pero que tienen un rol fundamental para el desarrollo de su familia, de su comunidad y de su sociedad. ¿Por qué hago este camino sobre la migración, el hogar y el envejecimiento? Para compartir con ustedes que mi punto de entrada no es la soledad. Yo me encuentro con la soledad como concepto, como categoría de análisis, estudiando la relación entre migración, hogar y envejecimiento. Es justamente hablando con familias transnacionales, hablando sobre sus reflexiones de hogar y sobre el proceso de envejecimiento dentro de familias transnacionales, que me encuentro con la soledad como un elemento fundamental para entender o tratar de entender sus vidas. Y aquí hay algunos aspectos que están muy en sintonía con la presentación de Lola. La soledad tiene una dimensión física y una dimensión emocional. Y básicamente lo que tú nos decías, Lola, estar solo es una dimensión importante. Querer estar solo es otro. No hay razón para ni como, digamos,
hacedores de política pública o como individuos interesados en la sociedad, simplemente estigmaticemos una y obviemos otra. Comparto plenamente contigo, muchas personas deciden hacer cosas solas, ir al café, encontrarse consigo mismo, ir al cine. Y la sociedad de alguna manera ya genera un prototipo donde hay algo que está esencialmente equivocado en el comportamiento de estas personas. Deberían estar acompañados. Y esa mirada sobre la soledad hace que limitemos nuestro espectro y terminemos tomando decisiones de política pública muy equivocadas. Entonces ahí, y eso también conecta con lo que decías, hay un problema social cuando el individuo realmente no quiere estar solo, pero por su contexto social, cultural y el entendimiento del envejecimiento, por ejemplo, está solo. Pero dos, también hay una gran oportunidad para estar consigo mismo. Hay momentos en nuestra vida en que nosotros necesitamos estar con nosotros mismos y ese es un espacio positivo. ¿Por qué en lugar de irme a almorzar con mis colegas de la oficina, yo almuerzo una hora después? De repente quiero esa hora para mí mismo y ahí no habría, digamos, una razón por la cual la sociedad debería estar estigmatizando a ese individuo que decide almorzar solo versus el otro que almuerza con 7 personas. Y como tú decías, Lola, de repente se siente más desconectado y más solo en ese almuerzo con las 7 personas. Impactos intergeneracionales. Hoy estoy hablando fundamentalmente, o voy a hablar de las experiencias de adultos mayores, pero eso no quiere decir que la soledad no afecte a todos los individuos. Y ahí el ciclo de vida se vuelve fundamental, porque en la forma como elaboremos nuestra soledad, nuestro entendimiento de de la soledad en nuestro contexto social, va a generar impactos intergeneracionales que debemos tener en cuenta. Mi trabajo de campo, ¿de dónde saco este material, estas reflexiones? Unas fotografías para ponerlos en contacto. A la izquierda vemos una fotografía de Villaverde Bajo. Seguramente nuestros colegas de España están familiarizados con este barrio, que está lleno de migrantes colombianos, ecuatorianos, peruanos. Y vemos a una mujer adulta mayor caminando sola, que es cuidada por una de las participantes peruanas que entrevisté y que vive justamente en la casa por la que está pasando. La segunda fotografía es la puerta amarilla, es de un participante peruano que conocí en Manchester, en Inglaterra, y cuando le pregunté sobre personas significativas, me habló de su padre, y yo le dije, quiero visitar a tu padre en Perú, y me dijo, pues imposible, puedes visitar su casa, la que él llamaba hogar, porque él está muerto. Entonces fui a Perú, hablé con sus vecinos, compañeros, y esta es, digamos, la puerta de su casa. Los terceros son dos personas que entrevisté en Uyumbicho, que es una zona rural de Quito, en Ecuador. Y estos son los padres de un chico que trabaja en un mercado en Madrid y que emigró aparentemente por un año, pero ya lleva muchos años. Y sus padres están muy preocupados, particularmente su madre adoptiva, de morir sin volver a ver a su hijo nuevamente. A la derecha ven un hombre con dos peces y esto solamente para mostrar el contexto, los contrastes. La foto de abajo es Manchester, Inglaterra, una zona de la clase trabajadora donde entrevisté a algunas personas ecuatorianas y peruanas. Y el lugar del que salieron es Esmeraldas, que es una comunidad, digamos, pesquera en Ecuador. Y pues el contraste claramente es notorio. Entonces, hogar, donde es el hogar, es aquí, es allá, las relaciones familiares. En concreto, de lo que voy a hablar hoy son de las experiencias de personas que emigraron de Ecuador o Perú y que se fueron a vivir en España o en Inglaterra. Y va de los nexos transnacionales que existen entre estas familias. ¿En qué consiste mi trabajo etnográfico o cómo abordo el estudio de la migración, el envejecimiento, el hogar y la soledad? A partir de entrevistas, un poco en la línea de Ángela, conversaciones significativas. Yo me voy a las casas de las personas migrantes y sus familias y les pregunto simplemente cosas como cómo están, qué ha hecho hoy, quién es usted, qué le preocupa en la vida, cuándo fue la última vez que habló con su madre, cuándo fue la última vez que la vio. Y a partir de esas preguntas sencillas empiezo a entender cómo son sus preocupaciones fundamentales o no sobre lo que pasa en el día a día. Luego hago observación o conjuntamente más bien porque en lo posible trato de ir a sus casas, trato de pasar tiempo con ellos en sus espacios domésticos, compartir comidas, vamos a almorzar juntos, a tomar café en lugares significativos para ellos o para sus familias, hacemos caminatas por sus barrios, hago videos que sirven como vínculo entre las familias transnacionales. Por ejemplo, a estos padres que les dije que estaban en Uyumbicho, Ecuador, les digo, quieren enviar algo a su hijo que está trabajando en este momento en España.
los invito a hacer un video y ellos les envían un video que está cargado de emociones y luego me voy a España, a Madrid y le muestro el video a su hijo y cojo las emociones de quienes grabaron el video y de quien recibe el video y a partir de eso reflexiono en lo que escribo sobre estos temas. Y finalmente, una metodología que me parece que ha servido o me ha ayudado mucho a entender las vidas, particularmente de los adultos mayores, son las conversaciones en torno a objetos. Conversaciones muy sencillas. ¿Tiene usted algún objeto que considere valioso, que diga algo sobre su vida de hogar o que le recuerde a su familiar que emigró y no ve hace 10, 15 o 20 años? Y sobre esas conversaciones con objetos entramos al mundo de lo simbólico, al mundo de lo material, pero a la entrada al mundo material, como diría el profesor Arjuna Padurai, estamos entrando al mundo de las emociones, de la mente, cómo el individuo conecta su día a día. Yo porque tengo todos estos objetos que ustedes ven ahí, posiblemente me haré una autoetnografía en el futuro. Muy bien. ¿Cuáles son los resultados? Y aquí básicamente ejemplos muy pequeños de 4 casos de estudios que publiqué en un artículo que puedo compartir con ustedes si quieren leerlo. Bélgica y Cecilia. Bélgica es una mujer ecuatoriana que migró a Inglaterra. Inmigró siendo muy joven y quería borrar de alguna manera toda su historia con Ecuador porque fue víctima de violencia sexual en el espacio doméstico donde solía vivir. Nunca le contó a su madre lo que ocurrió y entonces tienen una relación con ese espacio físico que denominaban hogar bastante distinta. Bélgica no quiere volver a ese lugar y su madre, que en ese momento cuando lo entrevisté tenía 88 años, hoy tiene 91, nunca entiende por qué Bélgica no quiere regresar a su casa y todo lo que la rodea hoy en día son los recuerdos, las fotografías de Bélgica cuando era niña y de sus nietos. Y ahí en esa relación, digamos, intento explorar la soledad. Una de las frases que me dice Cecilia, que es la mujer que ustedes ven ahí, me dice, realmente soledad, sola o acompañada. Me siento sola todo el tiempo. Realmente solo me siento acompañada cuando hablo con mis hijos. Tiene 3 hijos que viven transnacionalmente en distintos países, uno que vive con ella en Ecuador, pero el anhelo de los que no ve frecuentemente es lo que la hace sentirse sola. Y me dice, mis hijos cuidan de mí financieramente, me envían dinero, remesas todo el tiempo, pero yo a esta edad lo que menos necesito es dinero, yo ya tengo como lo que necesito. Quisiera realmente compartir tiempo con ellos, no sentirme sola todo el tiempo. Segunda historia, que esta conecta con, oh, perdón, creo que me pasé una así. Son las mismas mujeres que vimos en la diapositiva 2, Lilian y Yolanda. Aquí está en la izquierda Lilian y su esposo, él es un ministro religioso, los dos migraron a Inglaterra juntos y están abrazando la bandera británica cuando obtuvieron la nacionalidad británica. Y Yolanda pues se quedó básicamente sola. Cuando la entrevisté recientemente tenía un nuevo compañero, pero ¿por qué sola? Su hijo murió y su hija migró. Entonces ella me decía, hay un mundo entre nosotros. Y esa idea de un mundo entre nosotros nos dice muchísimas cosas. Nosotros no podemos estar juntas, no solo porque geográfica y temporalmente estamos en espacios muy distintos, sino porque además hay una serie de complejidades que van desde lo financiero hasta los permisos migratorios para que madre e hija se puedan reunir y puedan pasar tiempo juntos. Esta misma mujer es la que dice, realmente temo morir sin ver a mi hija nuevamente. Y cuando nos vamos a esa reflexión, a esa frase que ella comparte, ahí vemos que la soledad permea su existencia o su relación con el mundo. Esta es una tercera, digamos, fotografía de dos participantes, Elisa y Cecilia. Eh, Elisa migró a España y ha trabajado como cuidadora de adultos mayores por muchos años y dejó a su madre con su hermano, pero su hermano murió, tuvo un serio problema en el hígado, murió y su mamá quedó sola y Elisa, digamos, fue a visitar a su madre antes de que muriera y la madre no la pudo reconocer. Tenía también un problema de Alzheimer, entonces se quedó como que completamente en un universo en el que ya su madre no la reconocía, ella reconocía a su madre, ya no tenía a su hermano, pero igual tenía que regresar a España a continuar con su vida y a continuar con su trabajo. Eventualmente la madre muere y entonces Elisa no puede atender su funeral. Y al no poder atender su funeral, se encuentran muchos elementos que hacen mucho más compleja la migración transnacional, la muerte y la idea de hogar. Mi madre murió sola,
su hijo muerto y yo en España. Es como en el fondo todos estábamos solas o solos porque su madre ha muerto sola, no puede ni siquiera atender a su funeral y luego debo regresar a España y ¿qué debo hacer? Llorar por la madre que finalmente no pudo ver y elaborar esa soledad en una sociedad en la que ella quiere estar. Digamos, ella tiene ahora también ciudadanía española, pero su mundo, su universo ha cambiado existencialmente porque no pudo participar de ese momento de cuidar de su madre, que es muy similar a la historia de Gloria, a quien vemos en esta fotografía. Ella migró siendo muy joven a Ecuador, de Ecuador a España, también cuidó de adultos mayores durante toda su vida laboral, ahora está retirada y comparte su tiempo libre siendo voluntaria cuidando a adultos mayores que no tienen, digamos, la posibilidad de tener un cuidador privado o que no están cubiertos por el sistema por uno u otro motivo. Lo que es fundamental en la historia de Gloria es que ella tampoco pudo atender al funeral de su padre. Y lo que me decía es, no puedo olvidarlo, mi padre murió solo, cuidando a mis hijos, ahora solo puedo buscarlo en el cementerio. Eventualmente, yo entrevisté a Gloria la primera vez en España, pero luego estaba haciendo fieldwork trabajo de campo en Ecuador con sus familiares y me encontré con Gloria y podía entender esa necesidad existencial de ir al cementerio. Cada vez que visité Ecuador, me dice ella, lo primero que necesito visitar es justamente el cementerio para decirle a mi padre, aquí estoy, disculpa por no haber estado presente. Y esto se exacerba con la idea de que si ustedes observan son migrantes que se fueron a cuidar a adultos mayores en otro país, pero que no pudieron cuidar de sus propios adultos mayores. Entonces ahí genera una tensión permanente entre lo que ellos harían como forma de vida para generar ingresos y ayudar a sus familias versus proveer de cuidado a sus familiares en sus lugares de origen. ¿Cuáles son, digamos, las conclusiones preliminares de este tipo de trabajo? Primero, la experiencia de la soledad se acentúa en contextos de migración. Cualquier persona, cualquiera de nosotros puede enfrentar momentos en que se siente solo y que sea una soledad no deseada, pero en los contextos migratorios, por la diferencia espacial, geográfica y temporal, esa soledad se acentúa. Segundo, la soledad afecta de manera significativa las relaciones familiares y el sentido de hogar. ¿Cuándo yo me siento en casa? ¿En dónde me siento en casa? ¿Con quién me siento en casa? Son preguntas que en mi opinión son fundamentales, a las que no les dedicamos mucho tiempo y que se pueden ver muy afectadas por los procesos de envejecimiento y de migración. Tercero, la sociedad se acentúa con el proceso de envejecimiento, pero también se observa en otros grupos de edad. Y ahí me parece muy importante que tengamos siempre en cuenta esa perspectiva intergeneracional, cómo la soledad de los adultos está conectada con la sociedad de los jóvenes y las nuevas generaciones y qué tipo de acciones se pueden hacer para entender mejor estas dinámicas y hacer políticas públicas que mitiguen de alguna manera la soledad. Y un cuarto aspecto que encuentro muy fuerte en mi trabajo de campo con en estas familias es que la sociedad nos cuestiona sobre el envejecimiento y sobre la muerte. Digamos, entendemos la muerte como una etapa de la vida, como el fin de la vida, queremos ir a casa antes de morir. Todas estas reflexiones son importantes y en muchos contextos los migrantes no pueden ir a casa o por lo menos pueden ir al espacio físico que denominaban casa, pero ya no encuentran su hogar porque sus padres, sus familiares, no solo no fueron cuidados por ellos, sino que ya están muertos. Solo los pueden encontrar en el cementerio. Implicaciones. El estudio de la relación entre hogar, migración y envejecimiento, y si vinculamos la soledad, nos lleva a preguntas fundamentales, o por lo menos yo creo que son fundamentales. Una, ¿cuál es nuestro lugar en el mundo? ¿En dónde queremos estar? Y particularmente si hemos tenido la experiencia de migración transnacional, ¿queremos estar en aquellos lugares lejos de nuestras familias? ¿Queremos estar con nuestras familias? ¿En qué medida? Y ahí me voy nuevamente contigo, Lola, el estar solo se vuelve una práctica que o aprendemos a disfrutar o nos engañamos nosotros mismos diciendo que estamos disfrutando y ya el borde entre lo que es la soledad deseada y no deseada se vuelve casi invisible. Segunda pregunta que me parece que vale y que es importante cuestionarnos sobre ella. ¿Qué valoramos? ¿Qué es importante para nosotros? Si sabemos que todos tenemos una única vida y como decía Milán Kundera, este no es el borrador de una vida, en la vida misma, realmente qué decidimos hacer día a día, qué decidimos hacer ustedes que trabajan con los bancos de tiempo, con los X años que nos quedan. Esa pregunta
yo creo que a pesar de que tiene una dimensión muy personal, debería ser abordada desde políticas públicas. Y cuando uno ve, por ejemplo, las experiencias de países como Japón o Portugal, están en la agenda de política pública de qué hacemos con el tiempo que nos queda o con el que nos va a hacer falta. Y finalmente, ¿a qué y a quiénes dedicamos nuestro tiempo? Esa me parece una pregunta fundamental. ¿Qué queremos realmente hacer nosotros con nuestro tiempo? ¿Compartirlo con nosotros mismos? ¿Compartirlos con otras personas? Nuestras prácticas sociales cotidianas nos van a llevar a que en 5, 10, 15 o 20 años estemos más solos que ahora, más acompañados, a que queramos estar solos o acompañados, no lo sabemos. Yo creo que ahí hay elementos importantes de reflexión personal que podemos aprender de las experiencias de vida de migrantes y no migrantes que nos pueden dar serias pistas sobre cómo la soledad, más allá de un elemento digamos, interesante de conversación, se vuelve un aspecto fundamental de política pública para entender, digamos, no solo el envejecimiento, sino los proyectos de vida, solos o acompañados. Gracias por su tiempo y esto es, digamos, dejo aquí. Dejo dejar. Muchísimas gracias, querido Luis Eduardo. Pues lo que resalta de toda esta exposición, que fue una exposición muy profesional, es que efectivamente no es lo mismo estar en el mismo continente que del otro lado del charco, ¿no? O sea, sí existe una gran diferencia y todos los temas que has tocado me parecen fundamentales. Que esto de que el problema no sea la soledad, también me parece muy interesante porque a fin de cuentas la forma de ir construyendo la vida, el destino de cada quien, depende mucho, yo creo que de las herramientas que podamos tener para saber disfrutar de la soledad, de que se pueda crear nuevas familias con las amistades, es decir, el aprender, ¿no? A estar solos, eso es muy, muy interesante. Muy bien, pues ahora me toca presentar al doctor Mauricio Quiroga Fuquene, también de Colombia como país invitado, ¿verdad? Él es ingeniero industrial por la Universidad de los Andes en Colombia, con una amplia formación académica como Executive MBA en la UPC School, Master Universitario en Dirección de Empresas en la Universidad Francisco de Vitoria y especializaciones en diferentes ámbitos en universidades norteamericanas. Actualmente se desempeña como CEO y cofundador de Fixity Group, un ecosistema empresarial que brinda acceso a asistencias integrales en salud, educación, hogar, movilidad y protección legal a más de 500 usuarios en toda Colombia, una de las compañías más disruptivas del sector asistencial. Ha sido reconocido como uno de los nuevos voceros del emprendimiento con propósito en Colombia. Medios como Las Dos Orillas, Valora, Analytic y revista C. Libby han destacado su liderazgo como combinar innovación, impacto social y una visión empresarial más humana. También es cofundador y miembro de la Junta Directiva de Asesores AR, empresa líder en la prestación de servicios a entidades del sector estatal, donde ha contribuido a su consolidación y crecimiento desde sus inicios. Tenemos video, ¿verdad, Julio? Es uno de los compañeros que nos envió material. También haría falta presentar a Diego, porque Diego es el compañero suyo. De hecho, son dos personas de Fixit. Diego. Ok, Sí, muy bien. Diego ha sido fundador, administrador de empresas por la Universidad de los Andes, tiene una maestría en marketing digital y dirección de ventas. Universidad de Barcelona, diplomado de la Bolsa de Valores, Business School. Actualmente es también CSO, Chef Strike Office, y cofundador de Fixit Group. Ha trabajado por construir soluciones que acerquen servicios esenciales a quienes históricamente han estado por fuera del sistema asegurador y financiero, a través de los modelos que ha liderado.
Ha impactado a más de 500 personas en Colombia, generando acceso a salud, educación, servicio al hogar, asistencia en carrera y servicios legales en comunidades vulnerables, generando más de 150 empleos directos y activos en más de 5,000 empleados indirectos en todo el país, contribuyendo a la dignificación del trabajo y al fortalecimiento del tejido económico local. Ha sido identificado por diversos medios como una de las nuevas voces empresariales en Colombia, por su enfoque en construir campañas con impacto social real y modelos sostenibles. Forbes, Valor Analytic y las 20 Orillas han destacado su trabajo por conectar propósitos con resultados y por impulsar una visión empresarial centrada en inclusión, la estrategia y el crecimiento colectivo. Bueno, en este sentido también comentarles que se disculpan ambos porque no van a poder estar con nosotros y nos ha mandado un vídeo de presentación de lo que es la experiencia de Fixit Group, ¿no? Ambos dos son los cofundadores de esta empresa y digamos que va a ser, digamos, la parte empresarial, ¿no? Como una empresa se puede implicar en el sector también del trabajo contra la soledad no deseada. Y digo intentar, porque ya sabéis que los temas técnicos a veces son un poco farragosos, voy a intentar pasar el vídeo, ¿vale? Espero que con éxito, ¿no? Si no, bueno, haremos una especie de remake, pero bueno, vamos a confiar en que pueda compartirlo. Ahora, un segundito, disculpadme. Y sobre todo también que se oiga, que esa es otra, a compartir sonido. ¡Oh, qué bien! Por lo menos me lo permite ahora. Bueno, voy allá. Dígame también, por favor, si se oye. Sí, sí, todo bien. Hola, soy Diego Rodríguez, yo soy Mauricio Quiroga y somos los fundadores de Fixit. Fixit es una empresa que nace por la necesidad de miles de colombianos que al presentar una emergencia no tienen a quién llamar porque no hacen parte del sistema asegurado. Nosotros somos una insurtech colombiana que ofrece servicios de asistencia y armamos paquetes para darle cobertura a las personas y a sus familias cuando más la necesitan. Tenemos servicios al hogar, a los vehículos, a las mascotas y médicos, con los cuales tratamos de ser una propuesta innovadora e integral ante la necesidad de cualquier colombiano. Es por eso que la misión número 1 de nuestra compañía es democratizar estos servicios para llevar el mayor bienestar a toda la población. Nuestra compañía no nació con el fin de ser competencia para las aseguradoras. De hecho, nosotros rompimos con el paradigma actual de ir detrás de ellas, sino pasar directamente al consumidor final. ¿Eso qué quiere decir? Que el abuelo que vive solo, la familia que no tenga una póliza de seguro o el señor que tiene un carro viejo y no tiene nadie quien asegurarlo, igual puedan sentirse protegidos. ¿Qué nos hace diferentes? Que nosotros tenemos un enfoque social en el cual queremos que todos los colombianos y en general la población de Latinoamérica puedan tener una primera capa de cobertura ante sus emergencias y no necesiten de un seguro para poder acceder a ellas. Por eso somos una compañía que no solamente se enfoca en la tecnología, sino se enfoca en la necesidad de las personas y en crear paquetes que los cubran a ellos y a sus familias ante cualquier necesidad. En Colombia, 7 millones de personas tienen más de 60 años. Eso quiere decir que cerca del 14% de la población es adulto mayor. Menos del 35% tiene pensión y un alto porcentaje vive en situación de vulnerabilidad o informalidad. Valores Pendientes es una iniciativa que busca conectar a los adultos mayores con sus seres queridos a través de la conversación. El recuerdo más tierno es saber cómo me hacía caballito mi papá cuando era pequeño. Un amor lleno de esperanza, de que tengan una vida mejor que la que tuvieron sus padres, sus abuelos, sus ancestros. Y no, las situaciones duras de las personas, del país o de mis hijos cuando tienen situaciones difíciles,
hay a veces momentos en que uno se dobla un poquito, pero ahí vamos por arriba. Dentro de este ejercicio, nosotros tenemos un enfoque social dentro de la compañía en el cual queremos devolver al ecosistema donde ofrecemos nuestras membresías una parte del valor de estas membresías para apoyar algunas fundaciones o algunas causas sociales que se estén generando en el país. Entonces, parte de lo que nosotros generamos es bienestar a todas estas personas que ni siquiera tienen pensión o que no tienen ningún beneficio siendo adultos mayores. Nosotros comercializamos los servicios asistenciales dentro de los fondos de pensionados del país. Dentro de ellos está Colpensiones, FOMAC o FOPEP, que son los fondos que pagan la pensión del Estado a las personas que ya han culminado su vida laboral aquí en Colombia. Y para las personas que no pudieron cotizar y no tienen una pensión establecida, estamos generando programas de inclusión laboral para que desde su casa puedan trabajar en la compañía en diferentes ámbitos, ya sea como prestatarios o como en el área comercial. Los productos que nosotros ofrecemos puntualmente a la tercera edad están enfocados a brindar bienestar a las personas que tienen pensión o que están desamparadas en los servicios del régimen de salud en Colombia. Estos servicios son un complemento para los servicios de salud que las personas tienen, que en algunos casos son muy precarios aquí en Colombia, ya que las personas no tienen acceso directo a un médico general. Por ejemplo, nosotros brindamos servicios de asesoría telefónica, por video, como también los asesoramos y ayudamos en el día a día de las necesidades que tienen. Es muy común encontrarse con personas de la tercera edad que están inmersas en la soledad y que muchas veces nos llaman para tener una asesoría psicológica o para escuchar la voz de alguien que los acompaña. Nuestros paquetes también brindan servicios a sus familias, ya sean sus hijos o sus nietos, porque entendemos que los adultos mayores siempre están pendientes de su familia y de su núcleo en general. Otro de los espacios que generamos para poder un poquito contrarrestar esta soledad no deseada fue que hicimos junto al Instituto de la Conversación y Fundación Cesana, hicimos un espacio que fuera tipo podcast para que los adultos mayores junto a sus seres queridos tuvieron un espacio grabado donde pudieran vivir sus experiencias y compartir anécdotas que los hicieran feliz, y con eso no solo tener ese ejercicio de conversación, sino que quedara un lindo recuerdo para las generaciones. Esto es un poco de lo que hace nuestra compañía y el enfoque social con el cual estamos comprometidos. Estamos abriendo operaciones en Centroamérica, en Norteamérica, y pronto lo haremos también en Europa, porque seguimos comprometidos con los servicios enfocados a la tercera edad y con que el bienestar para ellos es primordial para tener un buen pilar en la sociedad. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra página web www.fixitg.com, y muchas gracias por invitarnos a este espacio y esperamos poder seguir compartiendo acerca de los servicios y de todo el enfoque hacia los adultos mayores. Bueno, parece que se vio y se escuchó, más allá de lo que es, digamos, un vídeo de promoción comercial, que lo es, evidentemente hay que reconocer también ese compromiso social que tiene esta empresa con el proyecto de Ángela, ¿no? Que quizás, Ángela, ahí tú nos puedes comentar algo más, ¿no? Porque hemos visto que ha puesto ejemplos claros, ¿no? Concretos de lo que es la experiencia de Palabras Pendientes, ¿no? Me parece, ¿no? Entonces, si nos puedes contar, porque creo que me contaste en su momento que ellos descubrieron la soledad no deseada cuando personas mayores les pedían servicios y lo que querían simplemente era compañía, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí, en realidad Fixit fue nuestro socio y aliado para las cabinas, junto con el parque comercial de la foto que les mostraba y la Fundación Arturo Cesana, que está dedicada a temas de longevidad aquí en Colombia. Y fue una feliz coincidencia porque Fixit venía trabajando con estos servicios de asistencia que mencionaron que mencionaban ahorita Mauricio y Diego, y tenían personas retiradas del ejército y se empezaron a dar cuenta de que esas personas llamaban a pedir arreglos de electrodomésticos con mucha frecuencia, pero los técnicos reportaban que cuando llegaban a las casas, pues en realidad la lavadora estaba bien, la nevera estaba bien después de revisarlas. Entonces empezaron a indagar un poco más
y los técnicos decían, no, pues la señora me invitó a un juguito y a unas galletas, o a un tinto, como le decimos aquí al café. Entonces empezaron a dar cuenta de lo que en realidad estaba pasando, de que sí, era que las personas no tenían con quién hablar. Entonces llamaban al técnico de la lavadora para tener algún tipo de conversación. Por las cifras que hablábamos ahorita, si recuerdan, solamente 1.9 minutos al día, eso en realidad no es nada para alguien que necesita conexión emocional. Entonces, a partir de eso empezaron a desarrollar una línea de servicios plateados enfocados en personas retiradas y han sido muy exitosos. Entonces, y ahí nos encontramos y por eso ellos fueron nuestros aliados para la cabina, porque pues quieren posicionar su marca como algo cercano a las necesidades y prioridades de los adultos mayores de 60. Muchas gracias, Ángela. Era necesario también aclarar esto, ¿no? Que porque aparecía de repente palabras pendientes y es precisamente por eso, ¿no? Por esa colaboración empresa, organización social que es tan importante, ¿no? O sea, que nos parece un valioso ejemplo que también podíamos aplicar aquí y seguramente en otros países en Latinoamérica, ¿no? Yo por Sí, último creo ahora que... perdona, sí, Ángela, dime. No, solo iba a añadir que es un ejemplo bonito de cómo las empresas del sector privado pueden contribuir a estas causas sociales e involucrarse con las necesidades y las prioridades de la gente y conectarse con eso. Correcto, correcto. Voy a pasarle la palabra ahora a Yal y realmente tenemos poco tiempo porque no queremos nunca llegar a las 2 horas, más que nada porque aquí, bueno, por las horas que son, para tampoco hacerlo muy tedioso y quizás, no sé, Yali, ¿qué te parece pasarles la palabra a cada uno de ellos para que hablen? No sé, ¿cómo lo ves? Para cada uno de nuestros ponentes, una vez escuchado a los otros que hablen, eh, tú eres ahora, digamos, la que termina el acto, Yali. Tenemos 5 o 10 minutos, ¿eh? Vamos a dejarlo en eso. Ok, muchas gracias, Julio. Bueno, pues vamos a darle seguimiento a las últimas reflexiones de nuestros expositores e invitados, que podamos cerrar, digamos, todo este hermosísimo evento con una última reflexión. Entonces, empezamos con Lola en el mismo orden. Adelante. Pues nada, yo después de escuchar a todos los participantes, creo que es muy interesante continuar con esta actividad, ¿no? Para conocer qué hacemos los unos, los otros, porque estamos todos enfocados en el mismo trabajo. O sea, y es lo que yo sacaría de aquí, que esto me parece muy interesante para seguir haciéndolo con distintos países y con distintas temáticas, incluso que incidan en la soledad. Entonces, pues muchas gracias por la iniciativa. Al contrario, fue de mucho valor tus contribuciones, querida Lola. Vámonos, Ángela. No, yo les quiero agradecerles por el espacio, muchísimas gracias, me parece muy interesante además lo que hacen desde el Banco de Tiempo y desde la red, me parecería interesantísimo poderlos conocer más y bueno, espero que esta conversación siga. Muchas gracias. Adelante, Luis Eduardo. Gracias. Bueno, no, yo también quisiera como agradecer el espacio y un poco llamar la atención sobre que encuentro muy positivo que actores con muy distintos intereses tengan como la intención de hacer acciones para mitigar la soledad. Hablo, digamos, de iniciativas privadas, de fundaciones sin ánimo de lucro, gente como, digamos, con la experiencia que nos compartía Lola sobre más de 54 organizaciones trabajando en todo este tema de los bancos de tiempo. Y por supuesto también desde el sector que represento, creo que en la academia estamos muy interesados en aprender sobre todas estas prácticas y cómo ellas pueden realmente contribuir a mitigar la soledad en la vida cotidiana de quienes no quieren o queremos estar solos. Así es, exactamente. Sí, Julio. Sí, bueno, yo también quería comentar un poquito, si me permitís, no para terminar, porque la última palabra la va a tener mi compañera Yali, pues algunas cosas que me han sorprendido y que que de alguna manera
me han dado, ¿no? De alguna, me han resultado, me han impactado, ¿no? Como cuando, como por ejemplo, comentaba Luis Eduardo el tema de si vienen a cuidarnos, y es verdad que vienen a cuidarnos, pero ¿quién cuida a sus mayores, ¿no? Cuando él ha comentado, es un tema muy de impacto, ¿no? Muy de impacto, y creo que es un tema muy importante también a resolver de alguna manera, ¿no? Y luego también lo que ha dicho, y esto va muy vinculado a nosotros los bancos de tiempo, ¿no? A quienes dedicamos nuestro tiempo también es importante, ¿no? Que va muy enlazado con el tema del propósito, ¿no? Del propósito, del para qué estamos aquí. Y la herramienta de palabras pendientes que me parece realmente una joya. Yo creo, Lola, que Ay, gracias. esto lo tenemos que traer aquí a España de alguna manera, porque me parece una idea extraordinaria. También digamos, la implicación de la empresa privada, pues tenemos que empezar a realizarlo, ¿no? Digamos, con lo que yo personalmente me quedo. No sé si alguna de las personas presentes también, por tener deferencia a los que habéis estado aquí en el Zoom, queréis comentar algo, alguna cosa. No, Yali, que también lo comenten antes de que Claro que sí. cierres. Claro que sí, están aquí nuestras compañeras de la Asociación Iberoamericana de Bancos de Tiempo, nuestra querida compañera Josefina, también está Esther, ojalá que nos puedan brindar algunas palabras, amigas. Esther, del Banco del Tiempo de Tenerife, hay que decirlo, un banco de tiempo muy importante allí en las Islas Canarias, en Tenerife. Está con nosotros. No sé si tendrá también posibilidad de hablar. Josefina, adelante. Bueno, agradecer a todos los ponentes, me han parecido todos fantásticos. Como dice Julio, hay cositas a copiar aquí en España que nos irían muy bien. Pero quiero mandar un saludo a la señora que está haciendo calceta ahí en la esquinita, Ángela Álvarez. Sí, señora, porque me ha parecido graciosísima y estupenda que nos haya acompañado durante todas las intervenciones. Un saludo muy cariñoso desde Barcelona, en España. Y enternece, sí, señor, sí, sí, la verdad que sí. Muchas gracias. Estoy de acuerdo, Josefina. Saludos, Ángela. Pensaba que estaba absolutamente ignorada, no me había dado cuenta de que estaba en línea. Nosotros no la hemos ignorado, la No. hemos visto y hemos estado pendientes. Y nos tiene que enseñar lo que está haciendo, qué bonito, a ver, es un muñequito. Está divina y Estás tapando la cámara, Willy. Ay, qué bonita. Unas muñequitas para mis nietos. Ay, qué bello. Muchísimas gracias, muy Angelita. bien. Gracias a ustedes. Y qué pena haberme introducido sin darme cuenta. Feliz No, hombre, tarde al y contrario. felicitaciones. Muy Al interesante contrario. la charla. Gracias. Gracias a usted. Querida Esther, adelante, el micrófono es tuyo, amiga. Hola, ¿qué tal? Hola. Pues nada, estoy muy contenta de volver a verles por aquí. La verdad que todo lo que se ha hablado es, bueno, es muy importante y ahora encontrarse con este caso de esta señora que estaba ahí escuchando, vamos, ya es la guinda del pastel, ¿no? Realmente, vamos, yo creo que lo mejor de todo ha sido esto, ¿no? Ver que esta persona, por ejemplo, pues ha estado ahí escuchando y le hemos hecho compañía y eso, que se ha sentido acompañada, ¿no? Que realmente, al final es lo que todos buscamos, ¿no? Un poquito de compañía y un poquito de comprensión. Y Y nada, que encantada con todo lo que se ha hablado y con todos ustedes. Gracias por acompañarnos, querida Esther. Tenemos a Tulia, tenemos a Margarita. ¿Quieren participar? ¿Quieren tomar la palabra? Tulia. Buenas tardes. Mi cámara no sé por qué no me funciona. Eh, bueno, yo realmente quedé sorprendida con todo el conocimiento de hoy. Yo estoy sola en mi casa, en mi apartamento, em, y la soledad me ha acompañado por unos muy buenos meses. Em, pero por ahora estoy feliz. Me siento, digamos, muy sorprendida de haber aprendido hoy tanto, de conocer cosas que desconocía y curiosamente llegó en un momento
en el que ando ando en búsqueda de cosas. Entonces llegó eh, en un momento muy especial, ¿sí? Eh, Ángela Álvarez, gracias por la invitación extendida por Angelita. Y a todos de verdad, mil gracias por todos los aprendizajes que me llevó y por conocer cosas que desconocía. Solo eso. Muchas Gracias. gracias, estimada Tulia. Margarita, ¿quieres tomar el micrófono? Bueno, hola. Creo que Hola. para mí también ha sido muy bonito. En parte también para mí, pues, por un lado, estoy viendo a mi abuelita tejerme una muñeca, que es como algo muy, muy propio de, pues, el tema de conversación, un poco eso, la conexión intergeneracional y todo eso. Y, y pues también me enteré hoy que el logo del Caminas Pendientes está mi abuelita y está mi mamá, y es de una conversación que tuvimos las tres como un poco en los proyectos prototípicos. Eh, entonces, pues nada, como que todo me ha parecido súper bonito, todo me ha tocado mucho, pero siento que también lo he vivido como con ese matiz, eh, y lo he hecho como mucho más personal para mí y lo he hecho muy bonito porque, pues sí, digamos, yo creo que la dinámica que tengo con mi abuelita creo que es muy, muy especial tanto para mí como para ella. Eh, y yo no vivo en Colombia, estoy justo por viajar, entonces también me tocó mucho lo que dijo Luis Eduardo, yo estoy en España, de estar al otro lado del charco y como de llamar por teléfono para rezar por las noches y por las mañanas, que es algo que hago mucho con mi abuelita. Eh, que si llamamos y justo es su noche, pues nos ponemos a rezar. O yo estoy amaneciendo y aunque no sea la noche de la otra persona, es un poco el acompañarse a la distancia. Entonces, pues nada, todo me tocó mucho y lo viví pues con mucho amor. Entonces, muchas gracias por el espacio. No, al contrario, muchas gracias por tus palabras. Y yo la verdad es que quiero agradecer que haya tomado Julio, nuestro presidente de la Asociación Iberoamericana de Bancos de Tiempo, este tema, porque quiero decirles que todos los últimos martes de cada mes tocamos temas distintos. Hemos tocado, por ejemplo, delitos cibernéticos, derechos humanos, el tema de mujeres, inteligencia artificial, cuidados y autocuidados, nuevas masculinidades, tiempos de sanar vínculos, y en esta ocasión él fue quien propuso este tema, ¿no? La soledad no deseada. Y te lo agradezco muchísimo porque de verdad que yo misma no sabía lo importante que podría ser y significar un tema como este, porque en realidad lo callamos, no decimos, pero nos afecta. La verdad es que sí nos afecta mucho y ojalá que podamos reproducir esta grabación para que nos demos cuenta que en realidad no estamos solos, que nada más es una cuestión de conexión, de conectarnos. Con esto me despido. Muchísimas gracias, Julio, y muchísimas gracias a todos los ponentes, a Lola, a Luis Eduardo, a Ángela, a todos los compañeros que hicieron posible este hermoso evento. Nos vemos el último martes del próximo mes. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias a Abrazo todos para y todos. todos. Chao. Un abrazo. Gracias. Chao.